surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Vamos a hablar sobre el tema viviendo la plenitud de Cristo. Viviendo la plenitud de Cristo. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablábamos sobre que el Señor refleje en nuestra vida, ¿sí? Que nos estemos en el mismo espíritu de Jesús, el mismo espíritu de Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre viviendo la plenitud de Cristo. Ojo, hay una diferencia en decir viviendo en la plenitud a decir viviendo la plenitud de Cristo. Porque viviendo en la plenitud, si yo digo viviendo en la plenitud, hablo de las bendiciones que Él nos trae. Pero cuando hablo viviendo la plenitud de Cristo, estoy hablando de lo que Él nos ha dado a nosotros, de lo que nosotros tenemos a través para que vivamos en esa plenitud y podamos reflejar lo que hay en esa plenitud. Ahora, ¿qué significa plenitud? Me fui al diccionario para ver qué era lo que significaba la palabra plenitud. Y plenitud significa llenar algo por completo o llevarlo a un estado completo. Plenitud significa estar completo, ¿sí? Plenitud significa estar en la medida. Plenitud significa estar lleno de lo que el Señor tiene para nosotros. Colosenses capítulo 1, verso 19, la palabra dice, porque a Dios le agradó, ¿qué dice? Habitar en Él, está hablando de Cristo, habitar en Él, ¿cómo? Con toda su plenitud. ¿Está entendiendo? Dice Pablo, porque a Dios le agradó habitar en Cristo. Y luego dice, no fue a medias, sino dice en toda su plenitud. ¿Qué está diciendo? Que Cristo tenía la plenitud del Padre en Él. Por eso, ustedes se acuerdan cuando en Lucas 4 Jesús dice, lo que yo hago, lo hago porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a predicar el año agradable y a hacer las cosas que Él me encomendó hacer. Esto habla de plenitud. Entonces nosotros podemos accionar en esto. La plenitud de Dios, ¿qué significa? Es la totalidad de todo lo que Cristo es. O sea, en pocas palabras, Jesús está completo en Dios. Dios está completo en Jesús. Sus atributos, su carácter, su perfección, su santidad, su poder, su amor, todo está en Cristo, ¿sí? Por eso se le llama el Hijo de Dios. Ahora, pero tú y yo, ¿qué somos? Hijos de Dios. Entonces, si todo eso estuvo en el primogénito, porque dice la palabra que Él fue el primogénito, ¿no es cierto? Si eso estuvo en el primogénito, en nuestro hermano mayor, entonces ahora esa plenitud que estuvo en nuestro hermano mayor, ¿en dónde está? En nosotros, porque es parte de la genética espiritual. Mira lo que dice Juan capítulo 10, verso 30. Dice, yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, ¿hay diferencia entre Dios y Jesús? No. La misma plenitud de Dios está en Cristo. Ahora, pero yo quiero que vean esto que se le llama la perfecta unidad. La perfecta unidad, estamos hablando, espero que me los quiero llevar así gradualmente para que entiendan el propósito del mensaje. La perfecta unidad se habla que Dios y el Padre, Dios y Cristo son uno solo. Y también existe lo que se llama el Espíritu Santo. Los tres habitan en una perfecta unidad, ¿sí? Los tres complementan.
No quiere decir que tenemos tres dioses, no, pero sí que hay diferente función en el carácter de la divinidad. Es como de yo explicarles a ustedes, si yo agarro un cubo de hielo o un pedazo de hielo, les pregunto, ¿en qué estado está el hielo? ¿Estado qué? Sólido, ¿sí? Y es hielo. Si yo pongo el hielo en el sartén y se derrite, ¿en qué estado está el hielo? Líquido. Y si yo dejo ese estado líquido, ¿qué va a pasar? Se va a evaporar. ¿Son tres clases de agua o es la misma agua? Es la misma agua, solo que en diferente estado. Eso es lo mismo que es Dios. Dios es el Padre, Dios es el Creador, Dios el que después se hizo verbo, dice, y el verbo se hizo ¿qué? Carne, Jesucristo, para redimir al mundo. Y cuando Él se fue, dice que nos dejó su Espíritu Santo, que mora ¿dónde? En nosotros. Y entonces, pero la plenitud de Dios está en Jesús, la plenitud de Dios está en el Espíritu Santo, y esa plenitud hace una perfecta unidad. Ahora, ¿qué es la perfecta unidad? Perfecta unidad significa que Jesús y Dios Padre tienen una unidad ¿de qué? De propósito, ¿qué más? Y de poder, como si fueran una sola entidad. Esta unidad no implica que sean la misma persona, lo que les acabo de explicar, sino que están profundamente unidos en una esencia en lo que hacen. ¿Comprendió esto? Cuando entendemos esto, mira lo que dice Juan capítulo 12. Yo no hablo, dijo Jesús, fíjate lo que dijo Jesús. Yo no hablo con autoridad propia. Esto está fuerte, Y luego dice, el Padre que me envió me ha ordenado decir y cómo, ¿qué? Decirlo. Entonces yo pregunto, ¿Jesús hacía lo que él quería? No. Él hacía lo que el Padre le decía que tenía que hacer. ¿Está captando esto? Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando que el Padre y el Hijo tenían una unidad ¿de qué? De propósito. ¿Cuál era el propósito? Lo encontramos. Porque de tal manera amó Dios que envió a su Hijo a morir. Entonces, Jesús desde que vino a la tierra, ¿sabía cuál era su propósito? ¿María sabía cuál era el propósito de Jesús? ¿Usted cree que María, cuando vio que entró a Jerusalén y que empezó a ir y vivir toda esa controversia, no sabía a dónde iba? Sí, porque era la misma unidad de propósito. Otra cosa, había unidad de poder. ¿Qué significa unidad de poder? Significa que el poder de Dios habitaba en Jesús. ¿Sí me explico? Unidad de poder. 3, había unidad de amor. El amor de Dios estaba en Jesús y el amor de Jesús estaba en Dios. ¿Captaron eso? Número 4, la esencia de Jesús era la misma esencia de Dios. La esencia de Dios estaba en Jesús. ¿Quedó claro hasta aquí eso? Cada quien en su función, pero haciendo las mismas cosas. Ahora, mira lo que dice Colosenses 2:9. Dice, porque en Él, está hablando de Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, o sea, en Jesús, habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo pregunto, ¿había algo a medias en Jesús? No, estaba completa en Él la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad se refiere a la totalidad de lo que Dios es en Jesús. Quizás diga, pastor, ¿por qué nos está hablando de todo esto? ¿A dónde nos quiere llevar? A algo bien emocionante que marcó mi vida en esta semana. Mira lo que dice Efesios 3:19.
Dice, pido pues que conozcan ese amor, está hablando del amor de Dios, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen, ¿qué dice ahí? A colmarse de la plenitud total de Dios. A ver, espérame. Aquí está interesante. Hablamos de Dios y de la plenitud de Él en Jesús. Pero ahora Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes conozcan ese amor que es mucho, que dice, más grande que todo cuanto podemos conocer. ¡Qué precioso! Todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud ¿de quién? De Dios. Nadie puede tener la plenitud de Dios si antes no ha conocido el amor de Dios. ¿Sí captan? Pero ahora ya hay una palabra clave que yo nunca había observado, y la puse en amarillo. ¿Qué dice? Colmarse. Y cuando vi colmarse, me fui al diccionario a ver qué significaba la palabra colmarse. Colmarse es que la medida rebasa al contenedor. ¡Wow! No sé si está captando la idea. Colmarse es que si el vaso es de 8 onzas, rebasa su medida. Pablo está diciendo, cuando tú conoces el amor de Dios que está en Jesús, tú te vas a colmar de la plenitud de Dios. Vuelvo a repetir porque esto es profundo. Cuando tú conoces el amor de Dios que está en Jesús, tú te colmarás de la plenitud de Dios. Entonces, la misma plenitud que estuvo en Jesús, la misma plenitud que está en Dios, esa misma plenitud ahora está en ti. Yo no sé si usted está entendiendo eso. Esa misma plenitud está en ti. Voltea y dile que está a tu lado, la plenitud de Dios está en ti. ¡Wow! Colosenses 2:10. Aquí está la base para decir lo que estoy diciendo. En Cristo, ¿en quién? En Cristo están ustedes como. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Dilo, no lo digas muy fuerte porque al diablo le molesta oír eso. ¿Qué te falta? Eso así. No te falta nada. En Cristo, dice, están completos. Y luego mira lo que dice enseguida. Y no necesitan nada más. ¡Wow! No necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y todos los poderes. Yo no sé cuántos se gozan saber que están completos en el Señor y no les hace falta nada más. ¡Ay, Padre! Si tú te fijas, todos los sistemas religiosos, la religión siempre están diciendo, me falta oración, me falta ayuna, me falta confesarme, me falta peregrinar, me falta el bautismo, me falta esto, porque esto es lo que la religión te quiere hacer sentir. Pero cuando tú entiendes la gracia de Dios, Dios te dice, tú estás completo en Él y no te falta nada más. ¿Captó eso? Cuando nosotros entendemos esta cosa tan profunda, observamos que el objetivo de todo hijo de Dios, ¿cuál debe ser? Llenarse completamente, ¿de quién? De Dios, y tener el carácter de Cristo. ¿Cómo está esto? Vamos a ver otra vez esa parte. Pablo dice, conoce el amor de Dios, que es grande. Al conocer el amor de Dios, vas a conocer
la plenitud de Cristo. Y al conocer la plenitud de Cristo, vas a entender el carácter de Cristo, de modo que sus atributos, su amor, definan nuestra existencia. Amén. Qué poderoso esto, ¿eh? Grande y maravilloso. ¿Qué está diciendo? Cuando tú ya aceptas el amor, lo vas a ver reflejado en el estilo de vida de Jesús. Y ese estilo de vida de Jesús ahora tiene que reflejarse en tú, si crees en ti, si crees que estás completo. Y al reflejarse eso, tiene que verse ¿en qué? En tu carácter, en tu esencia, en lo que tú eres, el cómo camina. Mira lo que dice Juan 17, 21. Volvamos ahí, dice, para que todos, ¿qué dice? ¿Sean cuánto? Uno. Y luego explica el proceso. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Hay división entre Dios y el Padre? No. Dice que también ellos, ¿de quién estaba? Diga conmigo, está hablando de mí. Dice que ellos sean uno. ¿En quién? ¿En su propia opinión? No, dice que ellos sean uno en nosotros. Que sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque si cada quien vive como quiere vivir, entonces no son uno en nosotros. Y si no son uno en nosotros, tampoco crean que tú eres uno en mí y que tú me enviaste. ¿Está captando el juego de palabras? Si yo no desarrollo el carácter de Cristo en mí, entonces es que no soy uno con Cristo. Y si no soy uno con Cristo, no soy uno con Dios. Porque el Padre y Cristo son uno y nosotros, la oración de Él fue que seamos uno, así como tú y yo somos uno. Porque cuando tú entiendes quién eres, te lleva a una madurez espiritual, a una madurez de comportamiento, a una madurez existencial que te va a ayudar para muchas cosas. Ahora mira lo que dice el verso 22 del mismo capítulo. Dice, la gloria que me diste, está hablando Jesús. Ojo, es interesante cuando aparece la palabra gloria. Porque gloria significa carácter. Carácter está hablando que lo que Jesús hizo, nosotros lo podemos hacer porque tenemos su gloria. ¿Yo puedo hacer maravillas, prodigios y señales? Sí, porque yo tengo su gloria. Y ahí lo dice. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Diga conmigo, yo tengo su gloria. Uy, entonces, ¿por qué hay que vivir mortificado? Uy, esta palabra ayer me reventó. ¿Por qué te mortificas por lo que no hay o por lo que hay? Si tú tienes mi gloria. ¿Por qué estás con que, ay, cómo me va a ir la semana? Ah, cuidado. Entonces quiere decir que tú te mortificas porque aún no estás convencido que tienes la gloria de Cristo. Porque si tienes la gloria de Cristo, ¿cómo caminas? Confiado. Ahora entiendo por qué Pablo tenía el valor de decir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni hambre, ni persecución, ni angustia, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo, ni la suegra, ni el dinero, nadie me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuál amor de Dios? El que sobrepasa todo y ahora está en ti. ¿Captó esto? Ahora sí que todo se te tiene que resbalar. ¿Por qué? Porque tienes la gloria de Dios. No, esto está poderoso. Quiere decir que mañana en la mañana me voy a levantar y voy a decir, gracias a su gloria, esta será la mejor semana de mi vida. Porque su gloria está en mí.
Voy a hacer este proyecto porque su gloria está en mí. Nada me va a poder derribar porque su gloria está en mí. Esta depresión, esta ansiedad, estos pensamientos de mi pasado no tienen por qué abundar en mí porque su gloria está en mí. Su gloria está en mí. A ver, vamos a ver otra vez ahí. Dice, para que sean, ¿qué dice? Uno. Así como tú y yo somos uno. Cuando tú entiendes ese principio de la gloria de Dios en nosotros, donde estés, sabrás que no caminas solo. El Padre va contigo. Y la presencia del Hijo está contigo porque tú tienes su gloria. Verso 23. Mira lo que dice el verso 23. Yo, está hablando Jesús, es que está poderoso esto, dice, yo en ellos, ¿y qué más dice? Y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca, vuelve a repetirlo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí. Yo le pregunto, ¿usted cree que el Padre ama a Jesús? Entonces, ¿por qué tú dudas del amor si ahora Él te ama lo mismo que ama a Él, te ama a ti? Y no estás solo, Él está en ti. Ahora, como hijo de Dios, puedes pedir a Dios que te llene de su plenitud y en fe tienes que caminar en ella. Mire, ayer yo tuve una experiencia muy bonita. Traía esta palabra en mi mente, traía esta palabra en mi corazón, y cuando salí, porque tenía en la tarde una reunión con alguien, y como que iba predispuesto a muchas cosas. Iba predispuesto a muchas cosas. Y dije, Señor, ayúdame a actuar, escuchar y hablar lo que deba hablar. Y ya cuando y le dije al Señor, Señor, voy a poner en práctica, tu plenitud está en mí, tú estás en mí, tu corazón está en mí, tu presencia está en mí, por lo tanto voy a actuar en ti. Y cuando llegué a la reunión, había algunas personas ahí. Escuché con mucho respeto, pero al final, esta persona que yo no conocía, se acercó y me dice, tú eres el pastor, ¿verdad? Sí. He escuchado de ti. Me dice, te invité a esta reunión porque necesito que me ayudes a conocer a Dios. Y me quedé así y me dice, tú dime por dónde tengo que hacer y por dónde me tengo que ir. Y le digo, ¿usted está seguro de eso? Sí, dice, esto está fuera de cualquier otro interés. Lo mandé a traer porque necesito conocer a Dios. Yo entre mí pensé, y yo ya estaba predispuesto a no ir a esa reunión. ¿Qué quiero decir con esto? Dios nos ha puesto para ser la luz del mundo, ¿sí o no? Para ser la sal de la tierra. Mi pregunta es, ¿lo estamos siendo? ¿Cuánta gente está esperando la plenitud de Dios? Y sabes que Dios trató algo conmigo muy fuerte. Muchas veces oramos y decimos, Señor, manifiéstate en aquella persona. Y el Señor te dice, pues ya me manifesté, ya puse mi plenitud en ti, ve tú. Ay, Señor. Señor, envía a alguien a esa persona. ¿Y tú por qué no? Señor, es que a mí me hace falta. ¿Te falta qué? Si derramé mi amor, puse mi plenitud en ti. A ti no te hace falta. A ti lo que te sobra son pretextos. Pero tienes todo para ser un canal de bendición para otros. Dios te ha formado a través de tu vida
Dios te ha formado a través de tu caminar diario. Dios te ha formado a través de tus aciertos, de tus desaciertos, de tus dolores, de tus decepciones. Dios te ha formado en ti para que tú seas de bendición a otros. Híjole. Entonces quiere decir que donde tú estás, en tu oficina, en tu trabajo, en la escuela, cortando el cabello o vendiendo comida, Dios preparó todo el espacio para ponerte donde estés, para que ahí los que te rodean vean la plenitud de Dios en tu vida. Pero siempre nos estamos fijando en lo negativo de nosotros mismos. No, es que como yo, no, es que mira lo que, es que yo no he sido tan fiel, espérame, la palabra, y ahorita lo decía con alguien que hablaba por teléfono, decía, hey, cuidado, la palabra dice, de lo vil y de lo menospreciado del mundo, escoge Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y en esta mañana todos los que estamos aquí llenamos los requisitos, tenemos la plenitud de Dios en nuestra vida, no la desperdicies. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Si a ti te hubieran dicho hace 1 año y medio que ibas a estar aquí sentado, no lo hubieses creído, pero Dios tuvo que mover muchas cosas positivas, muchas cosas negativas, muchas cosas dolorosas, pero Dios las tuvo que mover porque dijo, es tiempo de que tú seas un instrumento para reflejar mi plenitud al mundo. Ay, Padre, qué lindo. Mira lo que dice Marcos. Si no lo creen, ahí está. Dice, y estas señales, ¿qué dice? ¿A quiénes? ¿Tú crees? ¿Tú crees o no crees? Ojo, señores. Yo no te estoy pidiendo ni te estoy preguntando cómo está tu vida. Si eres merecedor, si eres apto, si estás calificado, te pregunto solamente, ¿crees? Sí. Yo creo. ¿Usted lo cree? Sí. Dice, y estas señales seguirán a los que creyeren, y luego dice, miren todo lo que vemos, en mi nombre, ¿qué dice? Número 1. Entonces, tú no me vengas a mí a decir, porque, ay, es que en la noche siento una presencia terrible en mi casa, siento que mueve los muebles, siento que esto. No. Pues lo sientes porque quieres, porque la autoridad la tienes tú. ¿Aló? Lo sientes porque quieres, la autoridad la tienes tú. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán ¿qué? Nuevas lenguas para compartir la palabra, tomarán ¿qué? Ojo, ¿a qué se refiere ahí serpientes? No es de que ahorita vayas a ir a buscar una víbora y la agarras con tu mano. No, la serpiente es un prototipo del mal. La serpiente es un significado de todo aquello que te quiere distraer. La serpiente es un significado de todos aquellos que hablan a tu oído para robarte lo que tú tienes, para quitarte el llamado que Dios te ha dado, para meterte mala conciencia, para hacer que dudes de otro. Desde el principio era la función de la serpiente. Dice, en vez de que esas serpientes te tienten a ti, tú tienes autoridad para tomarlas. No sé si captó esto. Tú tienes autoridad para que cuando alguien te quiera hacer sentir mal, para que te venga a hacer dudar de quién tú eres, tú tomes la serpiente, que es la duda, que es la tentación, y dice, momento, tú a mí no vas a venir a meterme incertidumbre, no me vas a meter duda, no me vas a meter ansiedad. ¿Por qué? Porque yo tengo la plenitud de Cristo y te vas a someter a mí. Yo te tomo a ti. ¡Qué tremendo y poderoso esto! Una cosa más. Dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño.
No vaya ahorita a agarrar veneno y tomárselo, no está refiriéndose a eso. Si bebiese cosa mortífera. ¿Sabes que hay gente que desean tu mal? Es más, yo lo decía el miércoles, espero que usted lo haya entendido. La diferencia entre envidia y celo. Decíamos que la envidia es cuando tú quieres lo que el otro tiene. Y celo es cuando temes que se te quite lo que Dios te ha dado. Hay que tener cuidado. Cuando hay gente que viene a quererte hacer daño y tú no lo sabes, el Señor te va a proteger. Si bebiese cosa mortífera, no me hará daño. ¿Sabes que ha habido mucha gente que te tiene envidia y te está tratando de hacer daño atrás? Ojo, robarte la paz que tienes, robarte tu matrimonio, robarte la paz y tranquilidad, robar tu trabajo, mal informarte. Es más, no vayamos muy lejos, aún puede ser dentro de la propia familia. Y tú no te das cuenta, ojo, tú no te das cuenta, pero si bebieses cosa mortífera, está hablando, si no te dieras cuenta, ni eso te hará daño. ¿Por qué? Porque tienes la plenitud de Cristo. Ahora, dice ahí, sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Y qué dice? Sobre los enfermos pondrán las manos y veremos a ver si ellos sanan. ¿No dice eso? ¿Sanarán? Tienen que sanar. Pero tenemos que aprender a confesar el nombre del Señor. Debemos vivir, caminar, accionar, ¿en qué? En la plenitud de Cristo. ¿Está captando esto? Debemos vivir, caminar en la plenitud de Cristo. Venimos de un sistema religioso donde siempre tenemos que tener una excusa, tenemos que confesar algo negativo, tenemos que tapar una verdad, tenemos que decir las cosas a media, tenemos que cubrir nuestras debilidades. No, en gracia no es así. En gracia tienes que ser tú. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a saber tú si la plenitud de Cristo está creciendo en ti si tratas de ocultarle quién realmente eres? Por eso Pablo decía, yo soy débil, tengo un aguijón que me atormenta, que viene y me abofetea. Imagínate que yo les testifique aquí. ¿Saben qué? Les quiero decir que esta mañana un demonio me tentó y me abofeteó y tengo una debilidad y todos los días no se me va esa debilidad, sino diciéndolas, me las inventan, ahora diciéndolas. Y mire, tengo esta debilidad, así. Lo primero que decía, ay, creo que el pastor está mal. No, Pablo decía, pero yo reconozco mis debilidades para que la plenitud de Cristo me perfeccione. ¿Estás captando? No escondas nada, hermano. Hey, te voy a decir una cosa. Ya saliste de la religiosidad y de ley. Sé tú. Todavía actuamos como si estuviéramos allá. No, tú entiendes la plenitud de Cristo. Escuche bien, por favor. Y todos allá, quiero que me entiendan. Cuando tú tienes la plenitud de Cristo, no necesitas que tu líder, no necesitas que tu pastor, no necesitas que tu esposo, no necesitas que tu esposa, no necesitas que tu padre te motive. El saber que tienes la plenitud de Cristo te mueve a vivir por fe. ¿Estás entendiendo? Eso es entender la plenitud de Cristo. Mira lo que dice Romanos 8:11. Ojo, para que te des cuenta lo que tienes. Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús, ¿de qué? ¿Quién? El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Dice, ¿vive dónde? Ay, Padre. Qué fuerte. Dice, el Espíritu de Dios. Yo le pregunto, ¿el milagro de la resurrección es poderoso? ¿Qué tan poderoso es ese Espíritu que levantó a Jesús? Pero lo más poderoso no es que haya levantado a Jesús. Lo más poderoso es lo que dice ahí. Vive. ¿En dónde vive? Hijo
¡Wow! El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. El Espíritu que abrió el mar, el Espíritu que hizo descender fuego del cielo, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, el Espíritu que movió las aguas, el Espíritu que calmó el mar, el mismo Espíritu. Oye, yo no sé si tú entiendes el privilegio. El mismo Espíritu vive en ti, el mismo Espíritu vive en Ángela, el mismo Espíritu vive en Cinia, en Kelly, el mismo Espíritu despierta la realidad. Tienes el Espíritu del resucitado en ti. Y luego dice, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales, mediante, ¿qué dice? El mismo Espíritu. Y luego lo vuelve a recalcar. ¿Qué dice? Dios mío. Ay, quisiera abrir su mente y meterles esa información. ¿Entendió? Ahí, que haga poder esa palabra. Que esté abierta, como dice María, que no esté cerrada, que esté abierta para entender. Cuando entendamos que la plenitud de Dios y el poder del Espíritu que levantó de Jesucristo de los muertos, hermanos, no nos vamos a dejar llevar por cualquier emoción. Vamos a estar firmes y nuestro sí va a ser sí, nuestro no va a ser no, y nuestra pasión por Dios va a ser poderosa. Y empezaremos a ver milagros, prodigios, señales, el mismo Espíritu. El Espíritu Santo, que fue el responsable de la ¿qué? De la resurrección de Jesús, ahora reside ¿dónde? En nosotros. Y tiene el poder de darnos vida y nuevas ¿qué? A mí me sirvió esto. Desde hoy en la mañana, mi oración le aumenté algo más. Espíritu Santo, necesito energía en mi cuerpo. Necesito energía. Acelérame. Yo sé que algunos están pensando, no, poquito tiene y más acelerado, no. No, sí, acelérame. Necesito más energía. Energía para que cuando los pensamientos malos vengan, los deseche. Energía para no hacerle caso a la ansiedad. Energía para no hacerle caso que ya tengo 61 años. El Espíritu que me dé energía. Eso es lo que hace falta. Unirte en la misma plenitud, como padres, como esposos, como hijos, como compañeros, como hermanos, hacer a un lado todas aquellas cosas que esta mugre mente de carne nos pone y unirnos en el mismo sentir de Jesús y con la misma plenitud de Cristo. Y el Señor me decía, ¿ahora entiendes lo que te he dado el miércoles? El mismo sentir de Jesús más la misma plenitud de Cristo va a traer una explosión que no se van a dar abasto lo que yo voy a hacer con ustedes. Así que yo lo creo, lo declaro, lo confieso. Yo quiero a los que estamos aquí, que somos la cimentación de red, escuche bien, deje de pensar en usted y piense en los demás. Cuando usted termine la reunión, busque a alguien. ¿Cómo estás? Dígame si a veces una palabra de esa no nos anima. Hey, estoy orando por ti. Mire, aunque no es cierto que lo esté haciendo, pero solo decírnoslo ya nos animó. Pero tiene que ser cierto. ¿Sí me explico? ¿Sabes? Cuando alguien se acerca y te dice, hey, estoy contigo. Qué lindo. ¿Sabes por qué estoy contigo? Porque eres hija de Dios, porque eres hermana de Cristo y eres mi hermano, y la plenitud que está en ti está en mí. Vamos, sí se puede.
Sí se puede. Nada te debe salir mal. Esa es la plenitud de Cristo en nosotros. Recuerda, Dios nunca, ¿qué dice ahí? Dios nunca abandona a sus manos. Pónganse de pie. Camina y refleja la plenitud de Cristo. Yo recibo que todos allá en las naciones y donde escuchen esto, caminamos y reflejamos la plenitud de Cristo. Cristo en ti, que seamos uno, así como en Él y Él en nosotros. Su carácter, su potencia, su amor, su misericordia, su paciencia está en ti para que la apliques en otro, porque tú eres la plenitud de Cristo. Yo recibo que esta palabra la pones por obra. Bendecido. Resurgiendo en victoria.